generalidades de anatomía. Mi nombre es David Alberto Quispe y es un pequeño dibujito así, a lápiz. Y ya bueno, las distintas asociaciones que estamos organizando esto. ¿De acuerdo? Ya. Primero, ¿por qué estamos dando este tema? El miembro superior inicia como osteología, pero yo sé que hay muchos de ustedes que tal vez es la primera vez que van a estudiar anatomía, en serio. La justificación de estudiar anatomía en la carrera de medicina es porque, bueno, a ver, piénsenlo ustedes mismos. Sería raro que que un médico, bueno, nosotros futuros médicos, la gran mayoría, hay doctores invitados, pero que un médico pues no conozca anatomía, ¿no? Entonces no conozca las partes de su cuerpo. Entonces, para todo esto es que necesitamos llevar el curso. Pero si te vas de buenas a primeras a leer un libro de anatomía, bueno, un atlas, tú vas a leer, vas a encontrar muchas partes, como me pasó a mí cuando era cachimbo, y te vas a empezar a traumar porque todo se señala y todo se dice, y los mismos doctores hablan en una terminología un poquito distinta, ¿no? Es sencilla, de eso me voy a encargar ahora. Y justamente por eso estamos aquí. Primer punto, anatomía. La anatomía del griego anatome, que significa corte o disección, es el estudio de la topografía, ubicación, disposición y relación de todas las estructuras macroscópicas del cuerpo humano. Aquí voy a rescatar algo. Cuando nosotros decimos anatomía, nos referimos a dos anatomías en realidad, ¿de acuerdo? Una anatomía macroscópica, que se va a encargar del estudio de grandes estructuras, de órganos, de sistemas, y cómo están asociados estos, ¿de acuerdo? Y otra anatomía microscópica, que se va a encargar precisamente de estudiar aquellas estructuras que el ojo humano no puede captar a simple vista, y por ende va a necesitar un instrumento, un microscopio óptico, ¿de acuerdo? O es incluso el microscopio electrónico. Entonces tenemos estas dos anatomías, la macroscópica y la microscópica. La microscópica pues se estudia en cursos como histología, embriología, citología, etcétera, ¿de acuerdo? Y la macroscópica en cambio se va a estudiar durante todo un año en la mayoría de facultades de medicina, durante todo el año, por ejemplo, este 2021, ¿de acuerdo? Ahora sí, entonces, viendo todo esto, nos vamos a evocar netamente en anatomía macroscópica. Está mal dicho que cuando digamos anatomía, solo contemos esta anatomía, se los estoy recalcando, pero generalmente se sobreentiende que nos referimos a esta, ¿de acuerdo? Va a constituir la base de la comprensión de las patologías y de la exploración física. ¿Por qué? Bueno, yo hace poco sigo llevando semiología en realidad, puesto que nosotros por la pandemia tuvimos que llevarla de manera virtual, pero en el caso de semiología, para la exploración física, es una parte importante de la historia clínica, se necesita conocer o tener algunas referencias anatómicas, tanto de tórax, tanto de brazo, tanto de cabeza, de cuello, etc. ¿De acuerdo? Y para eso, tú no vas a tener, por ejemplo, una referencia anatómica. Veamos el ángulo de Lewis, que está en el esternón. ¿Para qué te sirve? Para en ese punto poder encontrar la segunda costilla y de allí poder ubicarte entre los espacios intercostales. Eso, por ejemplo, te puede servir en cardiología para los puntos de auscultación, por ejemplo. ¿Entiendes? Entonces, si tú no tienes esa base anatómica en exploración física, pues vas a estar flaqueando un poco, ¿me entiendes? Por eso es importante la anatomía, en todo aspecto y en todo sentido. Claro que ahora nos vamos a evocar netamente a miembro superior, ¿no? Como puedes ver acá. Este es un corte de piel y en cambio aquí tenemos algunos órganos. Una sección del cuello, los riñones, el estómago, sus distintas arterias, el ojo, etc. ¿Sí? Ahora sí, algo que se encuentra en algunos libros, esta imagen es prestada del doctor Paredes, por si acaso, es lo siguiente, y una máxima que les voy a decir. No todo cuerpo es igual, en realidad, y no todo lo que leas en un libro lo vas a encontrar en el cuerpo tal cual como está escrito. Yo sé que estas clases van a ser prácticas y también puede que durante el primer semestre lo sigan siendo, pero en realidad la anatomía se necesita practicar en cadáveres. Y ahí te vas a dar cuenta de un pequeño detalle que te voy a mencionar ahora. La bibliografía menciona 66% o el 70% de los cuerpos o de los cadáveres se consideran como anatomía normal, o sea, cuerpos anatómicos normales, pero el 30, 33%, 34, 35% se les considera cuerpos con variantes anatómicas. ¿Qué es una variante anatómica, primeramente, y qué es una anatomía normal? Ya. Los que estudian, los que escribieron los grandes libros, La Tallette, etc., no escribieron los libros porque se les dio la gana, sino que ellos trabajaron en disecciones en muchos cadáveres, y empezaron a describir, a describir, a describir, y así sucesivamente. Y empezaron a escribir
y a explicar cómo es que encontraban tal arteria con tal vena o asociada a tal músculo, etc. Pero se dieron cuenta que, si pongamos, yo disecciono 10 cuerpos, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo encuentro que de esos 10 cuerpos, 7 de ellos tienen tres vasos que salen de esta porción de la aorta, ¿de acuerdo? Del callado aórtico. Pero en tres cuerpos de ellos, voy a encontrar que esa distribución cambia. ¿Qué ha pasado? Son mutantes, podría ser, ¿no? Ya, resulta que a los cuerpos, al no ser iguales, van a presentar variantes anatómicas. Y esas variantes anatómicas se manifestaron en esos tres cuerpos que yo he descrito recién. Y los otros 7, en cambio, tenían una anatomía considerada normal. Entonces, cuando ustedes lean en un libro de anatomía, sea el que sea, lo que van a encontrar generalmente es la descripción de estos cuerpos, no de estos. Pero te vas a dar cuenta, y algunos lo van a descubrir cuando revisen otros segmentos, sobre todo, que hay libros que refieren una estructura de una manera y hay libros que refieren la estructura de otra forma. Y allí te das cuenta que uno describió una variante anatómica y el otro no. Ahí es donde tienes que tener un poquito de criterio, ¿ya? El gran ejemplo, el clásico ejemplo que te van a dar y el que yo también te pienso mostrar es este, de los vasos que salen del callado aórtico. Como tú sabes, el callado aórtico, bueno, sale una aorta descendente, un callado aórtico y una aorta descendente, ¿de acuerdo? Del corazón, es la arteria más grande. Y normalmente lo que está descrito en los libros es que vas a tener tres ramas, ¿de acuerdo? Tres ramas. Un tronco brachiocefálico que va a ir hacia el lado derecho del cuerpo y hacia el lado izquierdo vas a tener una carótida primitiva izquierda y una subclavia izquierda, o también mencionar una carótida común izquierda, es otro nombre, ¿de acuerdo? Y ahora, entonces, esto es lo normal, porque luego el tronco brachiocefálico se va a dividir en una subclavia derecha y una carótida primitiva derecha, o una carótida común, cualquiera de los dos nombres vale. Ya, esto es lo que vas a encontrar en el 70% de cuerpos. Pero hay casos en donde, por ejemplo, puedes ver que solo van a salir dos grandes vasos. ¿Qué pasó con la carótida común izquierda? Pues resulta que también nació del tronco brachiocefálico, en este caso, por ejemplo. ¿De acuerdo? O aquí incluso puedes llegar a tener 4 vasos. Una vertebral está saliendo por este brazo. O incluso ambas carótidas pueden tener un inicio en conjunto y las subclavias salir por su propia cuenta. Y si te das cuenta, todas estas son variantes anatómicas. Todas estas. ¿En qué porcentaje se presentan? Aproximadamente el 30%. ¿De acuerdo? El 30%. Y ahora aquí, si te has dado cuenta de algo, yo he mencionado esto. Carótida común o carótida primitiva, son sinónimos. Ya. En muchos libros vas a encontrar incluso epónimos, nombres propios, ¿de acuerdo? Nombres propios de distintas estructuras. Actualmente no se aceptan muchos nombres propios, o sea, el nombre de un descubridor o de uno de los anatomistas que estudió cierta estructura o dicha estructura. ¿Por qué? Porque si tú tendrías que estudiar todos los nombres propios, sería un poco más confuso. Entonces se usan términos que ya vas a ver en las prácticas o en las sesiones de los distintos temas que son más comunes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, eh, antes se usaban los términos falange, falangina y falangeta para las falanges de los dedos. Falange, falangina, falangeta. Ahora más se acepta falange proximal, falange media, falange distal. Entonces te ayuda en realidad, porque vas a tener que estudiar bastantes estructuras anatómicas, bastantes. Entonces, como te digo, falange, falangina, falangeta, ya te estás complicando un poco, pero falange proximal, media, distal. Lo mismo va a pasar con algunos nervios, algunas estructuras, etc. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, algo más que tenemos que repasar antes de poder pasar a osteología y para que entiendan un poquito cómo es que se van a tener que ubicar en el cuerpo, es lo siguiente. En el cuerpo yo voy a encontrar distintos planos, ¿de acuerdo? Unos planos y una línea media. La línea media me va a dividir al cuerpo en dos, en un lado derecho y en un lado izquierdo, ¿de acuerdo? Ya vamos a ver en qué posición se encuentra esta persona. Pero primero, vamos a tener un plano sagital, de sagita, en realidad, que proviene de flecha, sagita o sagito flecha, que te va a partir, obviamente, en un hemicuerpo derecho y un hemicuerpo izquierdo, ¿de acuerdo? Vamos a tener un plano coronal, que se le conoce así por la sutura coronal. Me va a dividir el cuerpo en una sección anterior, que está adelante, anterior, y una sección posterior, que se encuentra atrás. Esos términos los vas a escuchar en todo el curso, porque se describe así. Los órganos se van a describir así.
proximal, distal, corte transversal, corte sagital, plano coronal, etcétera. Necesito que aprendas esto, ¿de acuerdo? Y vamos a tener un plano transversal que va a dividirme el cuerpo en una parte superior que se encuentra arriba, superior, y una parte inferior que se encuentra abajo. Superior, craneal, también es aceptado. Inferior, caudal, podálica, también es aceptado, ¿de acuerdo? Entonces el plano transversal me va a dividir en dos partes al cuerpo, una superior, una inferior. La coronal en una anterior y en una posterior, y la sagital en una derecha y en una izquierda, ¿sí? Ahora sí, entonces ya tienes la ubicación del cuerpo más o menos en los distintos planos. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué es bastante importante? Por esto, sencillo. Nosotros no vamos a estudiar las partes del cuerpo de esta forma, o sea, no vamos a decir húmero, cúbito, radio. ¿Cómo sabemos cómo ubicarnos en el cuerpo? ¿Cómo sabemos en qué parte estamos más o menos? ¿O cómo sabemos si nos estamos refiriendo a una estructura en su parte más cercana o más lejana? Ya, vamos a agregarle algunos términos. Por ejemplo, este es el húmero, el cúbito y el radio. Hoy día Luchito los va a desarrollar de mejor manera. Pero, a ver, si yo hago esto con el húmero, yo quiero describir algo que se encuentre aquí, en esta parte. Este es el húmero, pero es la parte que está más cercana. Entonces yo puedo decir porción proximal del húmero. Ya, eso es un término nuevo. Porción proximal del húmero. Proximal, que se encuentra cerca. ¿Cerca de qué? De la línea media. ¿Cuál es la línea media? La línea por la cual pasa el plano sagital. ¿De acuerdo? Este planito. Ahora sí, entonces yo quiero decir proximal. Porción proximal del húmero, porción distal del húmero. Entonces yo me estoy refiriendo a esta. ¿Por qué? Porque se aleja de la línea media. Es simple lógica. Estás cerca, estás lejos. ¿De acuerdo? Pero, si yo hablo del cúbito, por ejemplo, ¿cuál es su porción proximal? Esta de aquí, la que estoy señalando. ¿Y cuál es su porción distal? Esta de aquí. Vas a escuchar incluso en algunos órganos que van a dividirlo en tercios o en medios. Medio proximal, medio distal. Utiliza tu lógica. O tercios. A ver, tercios. Divide en tres al hueso. Tercios, 3 tercios. Entonces, tercio proximal, tercio medio, tercio distal. Lo mismo, el ejemplo con las falanges, ¿ya? Las falanges son los huesos que se encuentran en mi dedo. Mira, si esta se acerca más, a ver, acá, si esta se acerca más a la línea media, entonces va a ser falange proximal. Si esta se encuentra en el medio, falange media. Y esta que está más alejada, falange distal. ¿Me entienden? Pero con relación a algo. O sea, te tienes que relacionar. Por ejemplo, ahora vamos a meterle un poquito más de complejidad a el uso de estos términos. Con relación al húmero, o sea, si yo hablo del húmero, el cúbito es más proximal que las falanges, o sea, en español, el cúbito está más cerca del húmero que las falanges, ¿me entiendes? Con relación al húmero, las falanges son más distales que el cúbito. O sea, las falanges están más lejos del cúbito. ¿De acuerdo? Y esto lo vas a usar incluso con clavícula, con esternón, con escápula, con cualquier otro órgano. No solo huesos, ¿de acuerdo? Con cualquier otro órgano. ¿Vale? Ahora sí. Otro ejemplo. Ya, tenemos al brazo de nuevo. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí al gran bíceps, ¿de acuerdo? Al bíceps y al deltoides. Ya. Para los que son nuevos, no se preocupen si pueden usar el chat o no sé, aunque no puedo abrir el chat, ¿no? Ya. Miren. Con relación a la línea media, a ver, este es el deltoides, este musculito de acá, y este es el bíceps. Con relación a la línea media, esta de acá, el deltoides es más proximal que el bíceps. Ojo con esto, o sea, el deltoides se encuentra más cercano a la línea media que el bíceps, con relación a la línea media. Pero si yo te hablo con relación al bíceps, o ya, al deltoides, con relación al deltoides, el bíceps es mucho más proximal que, por ejemplo, el braquio radial. ¿Me entienden? Así es como vamos a describir las distintas estructuras. O sea, vamos a usar esos términos, proximal, distal, plano coronal, frontal, lateral y todo ello. Lo vas a tener que juntar todo para describir el cuerpo. Pero el cuerpo se va a estudiar en una posición, en la posición anatómica. ¿Qué es la posición anatómica? Esta es una diapositiva prestada. Es en una persona que se encuentra de pie, con la cabeza erecta, sin inclinación, los ojos se van a encontrar abiertos y está mirando hacia el frente.
hacia el mismo nivel. Los brazos van a estar extendidos a los costados del cuerpo, ¿de acuerdo? Y las palmas, para que me entiendas, van a estar mirando hacia adelante, como puedes ver aquí. En esta persona las palmas están hacia el frente y el dorso de la mano se encuentra hacia atrás, ¿de acuerdo? O posterior, para que me entiendas. Las palmas de las manos mirando hacia adelante, ya te dije. Las piernas extendidas y juntas, ojo con esto, y los pies paralelos y los talones juntos, formando una V aproximadamente. Esta es la posición anatómica. Toda estructura del cuerpo humano se va a describir en esta posición. Toda estructura del cuerpo humano, cuando estudies anatomía, se va a describir en esta posición. Me explico, me explico. Si una persona está echada, si una persona está echada y yo quiero describir a los pulmones, o sea, digamos, yo me encuentro echado, yo quiero describir a mis pulmones con relación a mi cerebro, ¿ya? Yo voy a describir a estos órganos en posición anatómica, obviamente. Entonces, mi cerebro se encuentra superior comparado con mis pulmones, por más de que yo esté echado. No sé si me entiendes esta pequeña parte, ¿de acuerdo? Ahora sí, mira, esta es la línea media de nuevo. Aquí podemos ver una persona en posición anatómica, excepto que las piernas deberían de estar un poco más separadas, primer punto. Y aquí podemos ver también a la misma persona, con las palmas hacia adelante y bueno, y el dorso de la mano hacia atrás. ¿De acuerdo? Esto es importante en realidad para la descripción anatómica, la posición anatómica. Todo el cuerpo va a ser descrito en esta posición. ¿De acuerdo? Todos los órganos van a ser descritos en esta posición. Ahora sí. Y hay algunas actitudes o posiciones que va a tener el cuerpo dependiendo de la actividad que estemos haciendo o dependiendo de la actividad que estemos realizando. ¿Sí? Las actitudes más conocidas son las de bipedestación, o sea, en español, cuando estás parado. Y otra es la de sedestación, sentado. Ya no le vas a tener que decir, estoy sentado. No, el paciente o la persona se encuentra en sedestación. El paciente o la persona se encuentra en bipedestación. ¿De acuerdo? Y tenemos tres más. Bueno, en realidad es una, el decúbito. Pero el decúbito puede ser dorsal o supino, el decúbito lateral y el decúbito ventral o prono. El decúbito ventral o prono se refiere simplemente a esto, es estar echado de boca abajo, o sea, mirando hacia abajo. Y el decúbito dorsal paciente echado, pero mirando hacia arriba. Decúbito lateral también, por ejemplo. Y esto vas a ver que, por ejemplo, lo van a describir en primeros auxilios o en semiología, en alguno que otro curso más. ¿De acuerdo? Y ya bueno, en realidad ese es un pequeño resumen. Esta es una pequeña foto